Buenos días, profesor y compañeros. Con mis compañeras Catalina Carroza, Camila Parragués y Camila Videla les vamos a presentar un caso clínico de anemia megaloblástica. A modo de introducción, la anemia se define como una disminución de la hemoglobina referente a los niveles normales. En la mujer sería una hemoglobina menor a 12,5 gramos por decilitro y en el hombre menor a 13,5 gramos por decilitro. Las anemias megaloblásticas corresponden a anemias macrocíticas en las que los progenitores de los hematíes de la médula ósea presentan alteraciones en la síntesis del ADN. La causa más frecuente de anemia megaloblástica es la carencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Estos nutrientes son imprescindibles para el correcto desarrollo de la hematopoiesis y están implicados en la formación de mielina de las neuronas y el tubo neural durante el periodo embrionario. Su déficit produce anemia, alteraciones del sistema nervioso y aumento de una proteína, la homocisteína, con el consiguiente aumento del riesgo trombótico. Se le llama megaloblástica debido a los megalocitos que presenta, característicos de la enfermedad. Estos resultan debido a la inhibición de la síntesis de ADN en la producción de los glóbulos rojos. Cuando la síntesis de ADN se frena, el ciclo celular es incapaz de pasar la fase G2 de crecimiento a la fase de mitosis. Esto lleva a que la célula siga creciendo sin dividirse, presentando una macrocitosis. La vitamina B12 o cobalamina se sintetizan por bacterias intestinales, pero se pierden en su mayor parte por las heces, por lo que es necesario un aporte diario en la dieta de unos 2,5 microgramos. Una dieta equilibrada posee de 7 a 30 microgramos aportando por todo tipo de alimentos. Únicamente las dietas vegetarianas estrictas carecen de cobalamina. La vitamina B12, una vez ingerida, se separa de las proteínas gracias al pH ácido del estómago y a las enzimas pancreáticas. La cobalamina libre se une al factor intrínseco producido por las células parietales del estómago, lo que permite que sea absorbida en el último tramo del intestino delgado. Los depósitos de cobalamina se localizan en el hígado, siendo muy abundantes, aproximadamente de 2 a 5 microgramos, lo que hace que su déficit tarde años en manifestarse. La anemia perniciosa es la principal causa de déficit de cobalamina. Es una enfermedad autoinmune debido a la presencia de anticuerpos o contra el factor intrínseco, lo que produce una gastritis crónica atrófica en el cuerpo y el fundus del estómago. No suele presentar síntomas y produce acloridia, que es una pérdida de pH en el estómago, y se asocia a otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis, diabetes mellitus tipo 2 o el vitiligo. Otras causas del déficit de vitamina B12 son las dietas vegetarianas estrictas, la resección total o parcial del estómago, pancreatitis crónica, enfermedades con afección de la pared intestinal como la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca, presencia anómala de microorganismos intestinales, algunos fármacos o situaciones donde aumentan las necesidades como lo sería el embarazo. Bueno, el caso clínico es de una mujer de 27 años sin antecedentes personales y familiares de interés, que toma como único tratamiento habitual anticonceptivos orales. La paciente acudió a la consulta de atención primaria por primera vez en este centro. Refirió lumbalgia, a la que le atribuyó pérdida de fuerza de aparición lenta y progresiva en el cuerpo derecho, que se acompaña ocasionalmente de dolor, localización variable, predominantemente en región dorsal y que irradia a región lumbar y posteriormente a pierna derecha. Refirió también cefalea hemicraneal derecha de 4 días de evolución. En la exploración física hay afectación del quinto y séptimo par craneal, debilidad en miembros superior e inferior y derecho, y alteraciones en la marcha con claudicación del pie derecho. Por estos hallazgos se decidió remitir urgente al servicio de neurología. Tras haber sido examinada en la consulta externa del servicio de neurología, se ingresó para comenzar estudio. En la exploración física no presentó anormalidades como principales diagnósticos diferenciales. Se establecieron enfermedades desmielinizante versus lesión ocupante de espacio.
Al recibir su historia clínica de otro centro, se encontró episodio antiguo de ingreso hospitalario por dolor epigástrico, vómitos y pérdida de peso. Había sido diagnosticada de reflujo gastroesofágico que trató con inhibidores de la bomba de protones. Se realizó analítica de sangre con los siguientes resultados: hemoglobina de 9,7 gramos por decilitro, PCM de 115 femtolitros, vitamina B12 de 173 pg por ml, ácido fólico 6,6 ng por ml, la serología para brucela, borrelia, virus hepatitis B, C y VIH dio negativo, y los anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales también dieron negativo. Durante su ingreso, se observó que la debilidad en miembro inferior derecho era fluctuante. Tras haber descartado los diagnósticos diferenciales iniciales, se revisa la historia clínica completa, integrando los resultados obtenidos en las pruebas intrahospitalarias. Debido a la anormalidad en los niveles de vitamina B12, se diagnostica el déficit aislado de vitamina B12 en probable relación con una dieta deficitaria. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como se nombró anteriormente, la paciente presentaba una dieta vegetariana estricta, lo cual provocó un déficit de vitamina B12 aislado. Para recordar un poco, la vitamina B12 participa en la formación de purinas y pirimidinas, por lo tanto en la duplicación celular. Cuando no se cumplen estos procesos, ocurre una alteración en la maduración de las células sanguíneas, como también una alteración en el sistema nervioso, lo cual va a provocar afectaciones neurológicas, tales como parestesia, neuropatía periférica, ambas que se pueden observar en la paciente, y una de las complicaciones más frecuentes es la marcha atáxica. Esto ocurre por la degeneración de cordones laterales y posteriores de médula espinal, que produce la incapacidad para caminar. La vitamina B12 participa en una serie de reacciones bioquímicas que involucran la metilación de diversos metabolitos, como se puede observar en la imagen que se muestra en la presentación. Para poder pasar de homocisteína a metionina se requiere de vitamina B12. El daño neurológico que ocurre en la deficiencia de la vitamina B12 es a consecuencia de la acumulación de homocisteína. Esto va a generar alteraciones vasculares debido a la elevación de homocisteína, como también se va a generar por defectos en las reacciones de metilación. Los defectos en las reacciones de metilación alterarán la proteína básica de la mielina, lo que impide su correcta conformación o acelera su destrucción. Por lo tanto, el daño vascular y las fallas de mielinización explican las alteraciones neurológicas y cognitivas en los pacientes con déficit de vitamina B12. También vale recalcar que muchas veces las alteraciones neurológicas son los primeros síntomas o indicios en una anemia megaloblástica, ya que muchas veces los valores de ácido fólico enmascaran las alteraciones del hemograma. Sin embargo, este no es el caso de la paciente. En cuanto al diagnóstico diferencial, realizaremos 3 tipos de diagnóstico diferencial. El primero es con la esclerosis múltiple, la cual es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y a la médula espinal. La esclerosis múltiple es causada por el daño a la vaina de mielina, lo cual impide la transmisión de los impulsos nerviosos. Esto provocará sintomatología muscular, intestinal a cerebral. Como podemos ver en la imagen, la mayoría de los síntomas son dificultades del movimiento, pérdida de equilibrio, estreñimiento, incontinencia urinaria, y todos estos episodios ocurren de vez en cuando, van desapareciendo los síntomas y es una alteración a nivel de todo el organismo, a diferencia del déficit de la vitamina B12, en el cual los cuadros se caracterizan por una falta de sensibilidad, por la afectación de los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, y es un cuadro el cual desaparece al iniciar el tratamiento con vitamina B12.
Para realizar un estudio diferencial es necesario realizar una resonancia magnética, como también considerar la sintomatología del paciente y ver los niveles de vitamina B12. En cuanto a la anemia perniciosa, es la causa más frecuente de anemia megaloblástica a consecuencia de una deficiencia de la vitamina B12 por una ausencia del factor intrínseco, por atrofia de la mucosa gástrica o por destrucción autoinmune de las células parietales que producen este factor. Para poder diferenciar que la anemia megaloblástica se está produciendo por un proceso autoinmunológico o por una déficit de la vitamina a causa de una mala dieta, se deben hacer ciertos exámenes como una biopsia, la cual arrojaría una gastritis atrófica, y anticuerpos antifactor intrínseco y anticuerpos anticélulas parietales, los cuales deben dar un resultado positivo. En un tercer caso de diagnóstico diferencial tenemos meningitis, la cual también va a provocar pérdida del equilibrio, ciertas alteraciones a nivel cognitivo y neurológicos. Para ello se debe hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo para poder descartar la presencia de bacterias o virus. Entre los exámenes a realizar para dilucidar el diagnóstico, lo primero que se debe hacer es un hemograma completo con sus índices hematológicos y un frotis periférico. El perfil corresponde a pacientes anémicos con hemoglobina y hematocrito bajo, índices macrocíticos mayores a 100 pentolitros y normocrómica. Los reticulocitos están disminuidos debido a que es una anemia regenerativa y también puede estar acompañada de pancitopenia periférica. En el frotis se observan megalocitos, anisocitosis y poiquilocitosis, además de inclusiones y neutrófilos hipersegmentados. También puede presentar una leuco o trombocitopenia por una hematopoiesis ineficaz. También la LDH es un marcador importante, ya que en anemias megaloblásticas aumenta debido a la hematopoiesis ineficaz y la hemólisis. Valores debiesen ser mayores a 333 unidades internacionales por litro. En la anemia megaloblástica también aumenta la bilirrubina indirecta debido a que el sistema retículo endotelial destruye las células grandes liberándola. En este caso, la bilirrubina indirecta debiese ser mayor a 0,7 miligramos por decilitro. También se requiere un examen sanguíneo que mida la vitamina B12 para confirmar la presencia de una anemia megaloblástica y para diferenciarla de una producida por déficit de ácido fólico. En estos casos, el valor debiese ser menor a 200 picogramos por ml. La medición del ácido acetilmalónico, ácido metilmalónico, es muy útil para detectar precozmente un déficit de vitamina B12. La vitamina B12 favorecería la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Si no existe suficiente cantidad de esta vitamina B12, el metilmalonil-CoA se acumula y aumenta en la sangre y en la orina. Los niveles normales son de menores a 400 nanomol por litro. En una anemia megaloblástica, los niveles debieran estar muy aumentados. También se requiere medir los niveles de homocisteína sérica, en lo que la vitamina B12 actúa como una coenzima en el metabolismo de la homocisteína, descomponiéndola en otras sustancias. En una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 estaría aumentada. La medición de la homocisteína es menos específica debido a que también aumenta en un déficit de ácido fólico. También se va a medir el nivel de ácido fólico para detectar un déficit que podría estar causando una anemia megaloblástica y para diferenciarlo de una producida por déficit de vitamina B12. Los valores inferiores a 2 nanogramos por ml pueden confirmar una deficiencia de folato. También se va a medir los anticuerpos antifactor intrínseco, que se realiza con el fin de hacer un diagnóstico diferencial con una anemia perniciosa. Este tipo de anemia autoinmune se producen anticuerpos antifactor intrínseco que destruyen al factor intrínseco
impidiendo que transporte a la vitamina B12, por la que esta no es absorbida y se genera un déficit. Por último, también se van a medir los anticuerpos anticélulas parietales, que es otra causa de anemia perniciosa, y destruye las células parietales impidiendo que se sintetice el factor intrínseco. En la anemia megaloblástica, estos anticuerpos deberían dar negativos. Bueno, la toma de muestra para el examen bioquímico, la paciente debe tener un ayuno de 8 horas. Si este requisito no se cumple, no se puede realizar el examen, pero si la paciente cumple con el ayuno, se toma la muestra a través de una punción venosa y se debe recolectar más de 3 ml de muestra en el tubo de tapa roja. Este tubo de tapa roja no tiene anticoagulante y debe ser el primero en la toma de muestra porque proviene de una toma de muestra traumatizante. Para la toma de muestra del hemograma no hay requisitos. Se hace también a través de una punción venosa y se debe recolectar 2 ml de muestra en el tubo de tapa lila. Este tubo tiene ETA, que es un anticoagulante quelante de calcio. Este es el último en la toma de muestra porque es la sangre menos traumatizada y se conservará la morfología de los eritrocitos gracias al ETA. En ambos tubos se debe agitar al menos 10 veces suavemente por inversión. Al agitar no se debe formar espuma, no se debe golpear, hemolizar la muestra ni agitar de arriba abajo. El transporte de la muestra debe ser en un recipiente lavable y con tapa, debe tener triple embalaje y el recipiente tiene que estar rotulado. Las muestras en el recipiente deben ir en gradillas, con papel absorbente por si hay un derrame y con unidades refrigerantes para su conservación. Los documentos deben ir separados de las muestras y el recipiente debe ser lavado periódicamente. Valores de examen. Los valores de importancia que se aprecian en el hemograma son una hemoglobina de 9,7 gramos por decilitro, encontrándose disminuida respecto a los valores de referencia. Un BSM de 115 pentolitros, presentando una macrocistosis de 2 cruces. Los glóbulos rojos también se encuentran disminuidos. Todos estos valores alterados son característicos de una anemia. En los leucocitos veremos que hay una leucopenia, ya que están levemente disminuidos con 4.500 por milímetro cúbico. Y en la fórmula de Schilling hay presencia de neutrófilos hipersegmentados. Las plaquetas también están levemente disminuidas, por lo que hay una trombocitopenia con 143.000 por milímetro cúbico, pero presentan morfología normal. En la bioquímica podemos apreciar el nivel de LDH de 412 unidades internacionales por litro. Esto se encuentra aumentado. La bilirrubina indirecta está levemente aumentada con 0,8 miligramos por decilitro. El nivel sérico de B12 levemente disminuido con 173 picogramos por ml. El ácido metilmalónico se encuentra aumentado con 0,86 micromol por litro. La homocisteína sérica está levemente aumentada con un valor de 14 micromol por litro. El nivel sérico de ácido fólico se encuentra dentro de los valores de referencia con 6,6 nanogramos por ml. Y los anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales dieron negativo. Por lo tanto, no hay presencia de ellos, descartando el diagnóstico de una anemia perniciosa. El tratamiento que debe seguir la paciente es domiciliario. Se trata de compuestos polivitamínicos como hidroxocobalamina de 0,5 miligramos, clorhidrato de piridoxina 250 miligramos, monohidrato de tiamina 250 miligramos. Esto debe consumir un comprimido cada 12 horas durante un mes. A esto también se suma realizar un seguimiento en consultas de neurología y debe realizarlo hasta alcanzar el nivel normal de vitamina, logrando la remisión total de la anemia. Pronóstico. El tratamiento conlleva la desaparición de la anemia y de los trastornos asociados. La disminución del BCM se va a observar a los 4 o 5 días de iniciado el tratamiento.
El aumento de la concentración de hemoglobina, del recuento de Matías y el hematocrito aparecen después de 7 días y se normalizan a los 2 meses aproximadamente. La neuropatía periférica puede remitirse parcialmente, pero normalmente es pasado a los 6 meses. Aquí presentamos bibliografía y muchas gracias por escuchar.